Hola, ¿qué tal amigos, amigas, amigos? Un saludo cordial tengan todos ustedes. Arrancamos un nuevo programa de ciclos. Muy contentos porque ya prácticamente estamos a días de lo que va a ser Año Nuevo y la verdad es que hoy vamos a tocar un tema especial, ¿no? Más que un tema, vamos a hacer una evaluación de gestión de cómo fue este año de gobierno del presidente Evo Morales. Vamos a hablar también de las organizaciones sociales, aspectos políticos por resaltar, aspectos sociales también. Entonces vamos a tocar un sinfín de temas, va a ser una charla amena. Aquí tengo invitados, como ustedes ya le conocen, acá mi compañero Vidal, que quiero dar la bienvenida, ¿no? Mi compañero Humberto también. La verdad es que hay muchas cosas por destacar, Vidal, Humberto, muchas cosas por cuestionar, por analizar con relación al tema, por ejemplo, de qué nos dejó este año, ¿no? Pero voy a arrancar contigo primero, Humberto. No quiero decir es que Humberto es una persona muy allegada a las organizaciones sociales, una persona que sigue, que está al tanto de las organizaciones sociales, que es parte también de la SUCB, y que no mejor persona que él nos cuente de lo que ha pasado en este año, ¿no, Humberto? ¿Cómo podrías evaluarlo? ¿Ha sido positivo, negativo? ¿Cómo has visto a las organizaciones con este gobierno, ¿no? Con el gobierno del presidente Evo Morales? ¿Qué evaluación tienes, Humberto? Pero en general, este año, digamos, como que no se ha vislumbrado mucho conflicto social, digamos, ¿no? Como el año pasado, así muy evidente. Sigue siendo, ¿no? Salvo un poquito de los principales que ¿no? Pero en el tema de las organizaciones sociales, este año casi arrancamos con el tema del mar, ¿no? El tema del mar ha sido la acusación que ha interpuesto Chile y Bolivia también ya ha presentado la memoria frente a esta demanda, un poco acompañando también las organizaciones sociales en este sentido, ¿no? Recordemos que la política que el gobierno del presidente Evo Morales ha adoptado es una política muy fuerte, pero con un componente esencial, que son las organizaciones sociales, a diferencia del gobierno chileno, ¿no? En el mismo último video vemos que son puro ex mandatarios, no sé, embajadores, los que hablan, digamos, sobre el tema del mar, a diferencia también del último video que sacó el gobierno de Bolivia, donde hablan efectivamente personas de los diferentes estratos sociales, ¿no es cierto? Uno es el tema. El otro tema yo creo que es el gran tema de este año, yo creo que es el tema de la cumbre del G77, ¿no? No va a ser por primera vez, pero por primera vez, digamos, en el sentido, digamos, en la historia, de que un presidente indígena de Bolivia asume la presidencia, digamos, de este grupo de países que evidentemente son como una mayoría, digamos, dentro de lo que es la Organización de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y que por primera vez se lleva una cumbre en Bolivia, en Santa Cruz, que además de la cumbre hay muchos temas, aspectos importantes que ha destacado, ¿no? El otro asunto dentro del marco de las organizaciones sociales quizá es el tema también de la cumbre tierra-territorio, ¿no? Es decir, estamos, no sé, desde que el 2007 la Asamblea Constituyente aprueba la nueva Constitución Política del Estado, como Estado plurinacional, de distribución de tierra y nuevos ejes, características, formas de definir la tierra, cómo se distribuye. Sin embargo, no tenemos una nueva ley agraria, ¿no? Es un tema pendiente, aunque en 2006 se ha hecho una reformulación de la ley INSA, ¿no es cierto?, la ley de conducción comunitaria. Entonces es un tema que está muy debatido todavía. Hay una propuesta que está construyendo desde la CSUCB en coordinación, digamos, articulando las demás organizaciones, y el tema de la tierra, territorio sigue siendo un tema pendiente, aunque eso también hay que tocar con el tema de la autonomía. Está muy ligado al tema de las autonomías, sobre todo las autonomías indígenas, ¿no? Y el otro tema que no se ha hablado mucho es el tema del Foro de Sao Paulo, ¿no? En Bolivia por primera vez también, ¿sí?, se lleva el foro de estos partidos, digamos, de izquierda, a la que las organizaciones sociales, el MAS y PSP, digamos, estamos ahora plenamente vinculados desde que hace como cuánto, después de la caída un poco más del muro de Berlín, se ha dado el Foro de Sao Paulo, ¿no?, con el impulso fundamental de Cuba, ¿no es cierto? Después el otro tema, quizá estos últimos temas podremos, no sé si hablar de conflictos, digamos, sociales, pero digamos,
desentendimientos, digamos, sociales y políticos dentro de esta perspectiva de lo que han sido las elecciones, ¿no? Es decir, tanto generales en mejor, digamos, medida, pero en las municipales se está vislumbrando algunas cosas que definitivamente llaman la atención, ¿no es cierto? Es un poco a grosso modo, digamos, ¿no? Humberto, antes de ir con Vidal, yo quería hacerte una pregunta, ¿no? Este último, que es lo que ha pasado en Sinauta, ¿no? Con el presidente Evo Morales. Los medios, varios medios, titularon de que el presidente fue agredido, que su auto fue agredido, fue lanzado con frutas, por el tema de los candidatos, ¿no? Por las disputas de qué candidato va a entrar, ¿no? O qué candidatos. O sea, un candidato de parte de las organizaciones sociales y otra de parte del presidente Evo Morales, ¿no? Entonces, habría que evaluar esa relación, movimientos sociales, gobierno, ¿no? Y cómo este conflicto en Sinauta, si es leve o realmente da mucho de qué hablar o realmente fue grave lo que ha sucedido. ¿Cómo lo calificarías? ¿Cómo lo ves vos este tema? Yo creo que este tema no hay que ver, digamos, como un hecho coyuntural o circunstancial o un hecho accidentado, digamos, ¿no? Es decir, hay que ir un poco a revisar primero los principios fundamentales desde la propia creación del IPSP, desde las propias normativas con las que se manejan las organizaciones sociales. Yo creo que, y no hay que olvidar un dato además, en Sinauta existe en este momento un concejal de la oposición, o sea, de la elección del 2009, ya existe, ¿no? Entonces hay que analizar esto desde esos aspectos, desde aquella bestia, digamos, ¿no? ¿Por qué se está dando esto y por qué está pasando esta situación? Más allá, digamos, de calificar es que si la derecha está contaminando en ese lugar, ese puede ser un hecho finalmente mediático, pero no un hecho de análisis realmente social, incluso orgánico, ¿no? Un hecho de análisis político también, ¿no? Es decir, el caso de Chuquisaca, por ejemplo, el caso de la gobernación, o el caso, por ejemplo, de Tarija, que uno de los principales dirigentes históricos en Tarija, exdirigentes, está yendo como una agrupación ciudadana, ¿no es cierto? Y así, ¿no? Estos últimos ayer se hablaba mucho, digamos, hay una acusación a la compañera Nemesia Chacolio y a Gabriela Montaño, diputada electa, de estar, digamos, digitando algunas elecciones, digamos, allá, ¿no? Es decir, el caso del Trópico no creo que sea un hecho aislado, es necesario ver desde ese punto de vista. Se nota que parece que hay una ganadora, sin embargo hay una disputa ahí adentro, hay como 4 detenidos, entendemos ahí, pero yo creo que más bien hay que abordar ese asunto desde una perspectiva más reflexiva, más analítica, en qué medidas realmente se está cumpliendo esa de la elección de manera de acuerdo a la estructura orgánica, como dice el estatuto incluso del MAS-IPSP, ¿no? La última reformulación del estatuto del MAS-IPSP habla de que los candidatos tienen que elegirse realmente desde esta estructura orgánica. ¿Qué significa estructura orgánica? Básicamente entre las estructuras sindicales, primero está, vamos a hablar de la comunidad, el sindicato, la central, la subcentral, la central, la federación departamental, hay la regional, la especial y también existe la confederación. Yo creo que desde esos términos hay que verlo. Obviamente en esta coyuntura hay nuevos aditivos, digamos, ¿no? Que no solamente es estructura orgánica, sino que también el instrumento político está interactuando con un conjunto de, digamos, de clases sociales que lo hace más complejo todavía, ¿no? Es decir, ese es el otro asunto que hay que ver. Lo de Sinauta no me animaría a calificarlo de manera muy coyuntural, sino en la medida de esta reflexión en la que estamos construyendo. Correcto. Esto, ¿no? Vidal, estoy contigo. Yo creo que este año ha sido muy electoral, Vidal, porque uno hace memoria, ve atrás y lo único que ve es que ha sido un año que ha arrancado electoralmente, que hubo medidas políticas, ¿no? Y que por una parte la victoria de Evo Morales, ¿no? Nuevamente, es un contundente. La segunda, el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral haya perdido credibilidad, haya perdido legitimidad, y como nunca antes había visto estos flacos débiles que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Pero yo simplemente lanzo esto como idea, pero yo quisiera saber, Vidal, ¿cuál es tu perspectiva de este año? ¿Fue así electoral? ¿Cuál es el panorama político que se ha visto durante este año? Bueno, Humbert, muchas gracias.
gracias. Bueno, es importante tal vez resaltar algunos aspectos que Humberto ha mencionado en relación a la demanda marítima, en relación a la presentación de la demanda ante la Haya, ¿no? Creo que eso es un hecho que en 2014 queda para la historia, pues se tenía, por lo menos se pretendía desde las esferas políticas de Chile, no una expectativa tan alta, es decir, se tenía la pretensión de tal vez menoscabar nuestra demanda marítima. Sin embargo, producto de las distintas reacciones de los líderes políticos chilenos, este tema ha generado un sinfín de controversias. El canciller chileno Heraldo Muñoz en repetidas ocasiones ha salido a la palestra pública desautorizando a los diputados y senadores y algunos líderes políticos que estaban tratando de mediatizar este tema en la República de Chile. Entonces quisiera tal vez coincidir con eso, con Humberto, en el asunto de que la demanda ante la Haya este 2014 creo que ha marcado agenda, ¿no? Ha marcado agenda, es un hecho importante. No olvides de que esta herida se ha abierto en 1879, producto de la Guerra del Pacífico, se protocoliza con el Tratado de 1904, se le pone un candado en 1929 con el Tratado entre Perú y Chile, y producto de las subsecuentes negociaciones entre Bolivia y Chile, Bolivia va adquiriendo derechos expectativos en función de la oferta que le hace Chile. Entonces es importante remarcar que la demanda ante la Haya es un hecho importante, queda para la historia del 2014, y producto de ello tenemos dos videos, dos producciones, tanto del gobierno chileno, en la cual apuntaba muy bien Humberto, en donde se ve mandatarios chilenos tratando de explicar que nuestra demanda es artificiosa, es una demanda que no tiene fundamento, que no tiene ningún sustento, ¿no? Y por otro lado tenemos el video también propagado y difundido por el gobierno boliviano, y en el cual se nota, por lo menos yo lo he visto así, un fuerte sentimiento de bolivianidad, un arraigo hacia la nacionalidad, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero en esta parte del video los medios chilenos salieron, y las autoridades, que fue un video agresivo. Sí, lo catalogaron de ofensivo. Sin embargo, si tú ves detenidamente el video, tú vas a poder ver que este es un video en el cual, si bien no están autoridades, no están actores políticos relevantes, ni exmandatarios, están gente común y de pie, y que trata de explicar de una manera sencilla, de una manera muy didáctica, el contenido de lo que es la demanda ante la Haya. Es decir, no estamos objetando el Tratado de 1904, pero sí le estamos pidiendo al gobierno chileno que, claro, a partir del ofrecimiento en negociaciones bilaterales que ha tenido con el gobierno boliviano, tenga cierta responsabilidad, porque no es lo mismo hablar con un ciudadano o un presidente que puede ser transitorio, que con esa representación que ejerce el mismo presidente. Es decir, esa representación que ejercieron los distintos presidentes lo hacían como Estado chileno. Entonces eso básicamente va a marcar agenda. Y nosotros, el año 2015, ya que se avecina, vamos a tener que estar a la expectativa de qué es lo que sucede con esta demanda. Es un hecho importante, es un hecho fundamental para la historia del país. Ya tenemos más de 100 años sin el acceso soberano al mar. No, y quería rescatar eso, Humberto, antes de ir contigo, en el sentido de que el mensaje de Bolivia hacia el mundo es claro, que la demanda marítima no tiene nada que ver con el Tratado de 1904, más al contrario, son los compromisos bilaterales en 4 oportunidades que Chile nos prometió, en 4 o 3 oportunidades, no me acuerdo la cifra, que Chile nos dijo, ya, vamos a negociar mar con soberanía. Humberto, estoy contigo. O sea, ese es un hecho, es un dato importante, que no sería lo mismo en esta coyuntura que en el 2000, no sé, el 2000, es decir, ¿no? Es decir, estamos en un contexto donde estamos generando realmente una nueva lógica integracionista, ¿no? Es decir, no podemos entender el mundo sin acceso al mar de los países, es un hecho fundamental. No lo dijo el presidente Mujica, pero habló más o menos en esa perspectiva, ¿no es cierto? El derecho del mar es el derecho de los pueblos, ¿no? Y ahí tienes que apuntar la última resolución de la Unión de Naciones Sudamericanas, en apoyo a la demanda que tiene Bolivia. El tema del ALBA, por ejemplo, también, el último evento que hubo del ALBA, también hay un apoyo importante hacia Bolivia, es decir,
estamos en una coyuntura realmente que está acompañando esta nueva lógica de integración, y lógicamente estos pronunciamientos, estas declaraciones que hay son consecuencia nada más de esto, ¿no es cierto? Y entonces, en la medida en que Bolivia vaya afianzando más esta nueva lógica integracionista, como ya lo ha propuesto incluso en la cumbre del G77, que es mucho más amplio de la UNASUR o el tema mismo del ALBA, entonces en esa misma medida Bolivia va a ir avanzando en esta demanda marítima. No olvidemos también que hay un propio legislador, un parlamentario peruano, que se oponía rotundamente a esta demanda porque no la entendía, terminó diciendo que ahora sí la entiende y que está muy de acuerdo con esta demanda, ¿no es cierto? Él pensaba que se estaba vulnerando el tratado de 1904, sin embargo, ha entendido con esta simplicidad que ahora se lo está abordando, ¿no? Así que el tema de la demanda del mar está basado simplemente digamos, en lo que Chile mismo se comprometió, ¿no es cierto?, en los propios compromisos de Chile. Esa es básicamente la demanda boliviana. Entonces, tiene que seguir avanzando esta nueva lógica integracionista. Bolivia está ya casi muy adentro ya del tema incluso del Mercosur, es otro elemento muy importante que va a determinar finalmente estos aspectos. Claro, es importante, para finalizar sobre este aspecto, que es muy importante, este tema que no hay que dejarlo pasar a la ligera, pues si nosotros entendemos que como bolivianos la reivindicación hacia el mar, no solo por el hecho de estar en la constitución política del Estado, ya que es un derecho irrenunciable, ya que todo boliviano tiene la obligación de poder exigirle más allá del gobierno en el que esté, nuestro acceso soberano al mar. Entonces, la demanda presentada es un hecho histórico, es un hecho fundamental en la historia de este país, es un hito en el tema de las relaciones internacionales, en el tema de la diplomacia que llevan a cabo los gobiernos, y este gobierno ha tomado una decisión en función de presentar una demanda ante la Corte, a la máxima instancia de justicia del mundo, ¿no? Entonces, es un hecho importante. Por otro lado, un segundo aspecto que también mencionaba Humberto, es el tema del G77 más China. Este grupo es muy importante debido a que aglutina al 60% de la Organización de Naciones Unidas. Es un ente muy importante, casi 2/3 de la presencia. También están sumados los BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India y China. Y es muy importante tomando en cuenta de que este escenario le ha posibilitado a Bolivia, a través del liderazgo del presidente Morales, a proyectarse al mundo. Entonces, todos los temas que se han ido discutiendo allá en el G77 más China, si bien son muy importantes para nuestro planeta, al mismo tiempo han marcado un cierto liderazgo de parte del Estado boliviano y a la cabeza del presidente Morales. Entonces, yo quisiera ligar estos aspectos. A partir de estos hechos fundamentales, de la demanda ante la Haya, del G77 efectuado en Santa Cruz de la Sierra en junio, son hechos que hacen que la mirada del mundo se enfoquen en Bolivia. Y eso es muy importante, porque la filosofía que se lleva a cabo acerca del vivir bien, acerca de las políticas de la nacionalización que están intentando ser replicadas en otros estados, en otros países, son en cierto sentido un sendero que por lo menos la ruta la está trazando Bolivia. Si bien tal vez suene un poco pretencioso, yo considero de que el hecho de que los distintos entes que aglutinan a los países como la ONU, la UNASUR, el ALBA y los distintos países sepan de lo que acaece, de lo que acontece en Bolivia, y es un hecho fundamental. Entonces son hechos que por sí mismos tienen también impactos que también nos benefician. Es importante también remarcar ese aspecto, ¿no? Y bien, amigos, amigas que nos están viendo diferentes puntos, ustedes de la ciudad del Alto de La Paz, son algunas ideas que empezamos a discutir, a discernir con mis colegas, simplemente para redondear la idea, ¿no? Tenemos marcado en esta agenda de 2014, que ya se nos está yendo, la demanda marítima, ¿no? Los compromisos que Chile no cumplió con Bolivia de otorgarnos un acceso soberano hacia el mar, primera cosa. Segunda cosa, el triunfalismo del presidente, ¿no? El triunfalismo del partido de gobierno, donde fue abrumador, arrollador, ¿no? Donde no vimos oposición. Y tercero, el tema de la poca legitimidad, la poca credibilidad que tiene el Tribunal Supremo Electoral, ¿no?
que me parece importante. Pero, ¿qué pasa más adelante? O sea, yo al menos he apuntado 5 nuevas demandas, ¿no? 5 demandas que no sé si son nuevas, pero que siempre están ahí y que lamentablemente no se ha podido hacer gestión pública, resolver estas 5 demandas que después de la pausa se los voy a citar. Al menos que yo apunté, que analicé, que son las siguientes. La primera demanda que yo tuviera para la próxima gestión es mayor justicia. Ustedes saben que hay retardación de justicia, los procesos se quedan estancados, se le apresa a un delincuente, a un violador y salen libres al día siguiente y nadie dice nada. Creo que ha sido un flaco débil de este gobierno que no pudo resolver, ¿no? Primera cosa. Segunda cosa, el tema de los impuestos. Para mí, estos impuestos, por ejemplo, del 13% del IVA, del ítem, ¿no?, que se suma al 15%, no refleja la realidad de nosotros. Me parece que son muy altos. Y por esas situaciones que muchos no pueden contribuir. Si fueran bajas, yo creo que todavía todo el mundo podría contribuir, podría aportar, y por eso es que el comercio informal crece. ¿Por qué? Porque nos tienen del cuello con los impuestos. No me parece justo que un 30% de la población pague los impuestos de su forma y otros que no. Pero claro, acá el problema de fondo es que los mismos son altos y me parece que en esa parte el gobierno también debe asumir medidas. El tercer aspecto, para muchos no tiene relevancia, pero para mí es muy importante porque se juega mucho la imagen de Bolivia, que es nuestro fútbol. ¿Quién ha hecho algo por nuestro fútbol? ¿Qué senador, diputado dijo, oye, y si intervenimos el fútbol? Y me dirán, pero no se puede, que la Federación Boliviana de Fútbol no se puede porque es una entidad privada. Pero ¿cómo puede ser privada una cosa que nos representa a nosotros? Es decir, hay maneras de intervenir nuestro fútbol nacional y realmente nadie se preocupa, ¿no? Seguimos resultados negativos, nadie dice nada, realmente nos hacen quedar muy mal. Y eso no parte por nuestros jugadores. Yo aquí conozco un montón de jugadores que son buenos, jugadores en los barrios, jugadores en municipios, en las áreas rurales. Somos un país futbolero, pero nadie nos ve, nadie cree en los jóvenes. Y me parece que la gran apuesta tiene que ser apostar por los jóvenes, apostar por el fútbol nacional, que al final se juega nuestra imagen a nivel internacional. Tercera cosa, ¿no? Me voy a la cuarta, que es en el tema de empleo para los jóvenes, ¿no? Yo creo que ha salido una ley de juventudes, pero me parece que en el reglamento es donde más fuerte tenemos que empezar a trabajar en el sentido de eliminar ciertos requisitos, por ejemplo, los años de experiencias, que una vez tenido tu título, ¿no?, tu título profesional, sean menos los años, es decir, no te pueden exigir 5 años de experiencia cuando recién estás saliendo al mercado laboral. Me parece que está mal ahí, ¿no? Entonces, es una otra demanda que yo le planteo a este gobierno. El 5, seguridad ciudadana. No puede ser que llegando a tu casa te acribillen, te queboteen. Por favor, en la ciudad del Alto, en plena ceja, en pleno día, están asaltando. ¿Dónde está la Guardia Municipal? ¿Dónde está la policía? Entonces, me parece que estos 5 aspectos son fundamentales. Y lo vuelvo a citar, cambiemos la justicia. 1. Segundo, disminuyamos los impuestos. 2. Tercero, mejoremos nuestro fútbol a nivel nacional, por favor. 4. El tema de empleo para los jóvenes, para gente que quiere trabajar. 5. Mayor seguridad ciudadana. Bueno, esas son las 5 demandas que tengo, querido Vidal, Humberto, y perdón que me hayan extendido, pero para mí, como ciudadano, me da rabia que estos temas queden en el olvido. No sé si quieren aportar algo o tienen algo para contar. Bueno, inicialmente los tópicos que has mencionado son demasiado extensos, muy extensos. Yo quisiera un poco retroceder a la agenda, qué es lo que nos deja este 2014. Correcto, perdón. Ya habíamos dicho que luego respondemos la pregunta, aunque veo que es muy extenso. Pero sabes que Vidal, yo te digo una cosa, me parece aquí, aunque sea extenso, la gente no es tonta, se da cuenta y ella sabe que son temas que siempre están latentes y te digo una cosa, la gente reniega, habla con el hígado porque no se hace nada y me parece que este es el medio, la oportunidad para deslumbrar estos sentidos. Pero ya, empecemos con el tema, nos vas a dar una pauta político. Voy a retrotraer sobre lo que nos deja este 2014 con el tema de las elecciones. Ya habíamos mencionado
de que la demanda ante la Haya queda para el 2014, va a estar registrado en los anales de la historia. El G77 más China, un escenario en el cual ha afectado al país a nivel internacional, a nivel mundial. Y un tercer elemento, un tercer tema que es importante, y también lo mencionaba Humberto, es el tema de las elecciones generales. Si tú revisas, tendencialmente, el año 2002, el movimiento del socialismo obtiene un 20,9% del caudal electoral. El 2005 obtiene el 54%. El 2009 obtiene el 64% y el 2014 obtiene el 61%. Entonces, te das cuenta de que hay una subida estrepitosa y constante, ya desde el 20,9% del 2002 a un 60% que se va manteniendo. Y esto, de acuerdo a la hipótesis que yo tengo, se va a ir replicando en los gobiernos subnacionales. Es decir, si bien este año ha empezado con un tinte de carácter electoral, también está acabando de la misma manera, pues está el rebalse, lo vamos a sentir el marzo del 2015, ¿te das cuenta? Para un dato que me parece importante, el movimiento al socialismo el 2002 tiene un 20,9%, 2 años después en las elecciones municipales saca un 17%, o sea, hay una variación del 3-4%. El 2009 el movimiento al socialismo saca un 64%, pero en 2010 en elecciones municipales el movimiento al socialismo en el global saca un 60%, igual hay una variación de 4-3%. Ahora el 2014 saca un 61%. Entonces, la hipótesis que yo tengo es que la tendencia se va a mantener, va a haber una variación de 5, 6, 7%, tomando en cuenta que la naturaleza de los procesos electorales son totalmente diferentes, son distintos, pero hay una tendencia electoral. Muchos dirán, no, estás equivocado, las agrupaciones ciudadanas, las disputas internas que mencionaba acá, los liderazgos emergentes, los liderazgos y las élites que quieren mantenerse. Sin embargo, tendencialmente, y lo vamos a comprobar, si estoy equivocado, lo vamos a ver así, que va a haber una variación del 61% para abajo. Es decir, estimo que el movimiento socialismo obtendrá el 55% del global. Es decir, si el 2010 el movimiento socialismo obtiene 234 municipios a nivel nacional, de los 339 que existen ahora, el movimiento socialismo, la gran tarea que tiene es copar la mayor cantidad de planes municipales, pero de no ser posible, va a tener presencia en los entes deliberantes, es decir, los consejos municipales. ¿Qué te quiero decir con esto, en resumidas cuentas? El movimiento socialismo tiene mayoría y hegemonía a nivel nacional, 61% le han dado la mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, lo que le da 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y lo que en este momento está pugnando para el 2015 es tener la mayor cantidad de alcaldes. Es previsible que no obtenga los 339 municipios, pero la carrera está en tratar de no perder estos espacios y mantenerse en los entes deliberantes. De la misma manera va a suceder en las asambleas departamentales, cuando hablamos de los gobiernos autónomos departamentales. Si es que el movimiento socialismo no obtiene los 9 gobernadores, por lo menos va a tener presencia en las asambleas departamentales. Ahora, ¿por qué me he detenido en este aspecto? Y quisiera, acerca de las 5 elementos que tú mencionabas, empezar por la última, la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana, si bien es un aspecto que tal vez lo tenga que atender el gobierno nacional a través de la policía, es una tuición que está constitucionalizada también de los gobiernos municipales. Es decir, va a depender mucho de los gobiernos municipales atender el tema de la seguridad ciudadana. Si uno se pone a revisar los datos, Santa Cruz es el que... El mayor índice, ¿no? Claro, se está dando el mayor índice de violencia, de atracos, y eso básicamente responde a varias hipótesis. Uno es el tema de la pobreza, otro es el tema del narcotráfico. Entonces, y otro también es el tema de la educación, la falta de acceso a oportunidades. Entonces, lo que quiero mencionar acá es que lo que va a suceder en marzo del 2015 en las elecciones nacionales va a depender mucho del liderazgo de estos actores locales en tratar de articular una propuesta electoral que se convierta en una política pública cuando ellos lleguen a ser poder.
Es decir, el tema de la seguridad ciudadana es un tema integral, es un tema que atinge a la policía, es un tema que atinge al gobierno, es un tema que atinge al gobierno departamental, al gobierno municipal, es un tema integral. Y abordar esta temática depende mucho del lugar en el que te ubiques. Es decir, si yo en este momento tengo, entre comillas, tengo una receta para eliminar la inseguridad ciudadana en el Alto, esta misma receta no se va a poder aplicar en Potosí, no se va a poder aplicar en Santa Cruz. La lógica es la siguiente: somos una ciudad diversa, abigarrada, compleja. Nuestras identidades son muy diversas, no por nada somos un estado plurinacional, y lo que te estoy planteando acá es que no hay una solución única, no hay una receta unívoca, no hay un camino diseñado para esto, sino que va a depender mucho de las propuestas que los candidatos a los poderes locales vayan articulando y las conviertan en políticas públicas. El éxito de poder eliminar la inseguridad ciudadana va a depender de eso, del respaldo de la sociedad, pero sobre todo de los líderes y de las propuestas, que tienen que ser creativas y que tienen que ser diversas. No podemos encasillarnos en una propuesta unívoca. Si bien el Chachapum ha sido un tema muy interesante, también tienen que haber iniciativas que tengan características de la región. En ese aspecto, ¿no? No sé si tienes algo tal vez. Sí, Humberto, yo quería preguntarte justamente de esto, ¿no? De estas 5 demandas que yo he planteado, es con relación, ¿se puede de alguna u otra manera gestionar desde las organizaciones sociales o impulsar para que estas demandas no se echen al olvido, más bien puedan convertirse en políticas públicas? El tema de la seguridad ciudadana, digamos desde el concepto de las organizaciones sociales, desde las comunidades, no es un tema de armas militares y policías, no más, ¿no? Son digamos, componentes esenciales que tienen que determinar, que tienen que aportar en este aspecto, pero no es la solución finalmente, ¿no? Es decir, traer mayor armamento, mayor tecnología para controlar no es suficiente. Meter más policías o hacer que los militares intervengan también en este aspecto no es. Yo creo que el tema de la seguridad ciudadana es un tema muy integral, ¿no? Es decir, muy estructural. No podemos pensar que aparecen delincuencia porque así nomás, ¿no? Es decir, hay experiencias, especialmente en los países nórdicos, en donde no se invierte en policía, lo que se invierte es seguridad social, que quiere decir es trabajo, ¿no? Es decir, empleo, salud, seguridad en la educación. Sí, también que la sociedad esté, digamos, garantizados estos aspectos, también vamos a poder pensar en seguridad ciudadana. Es decir, y yo creo que en esos aspectos hay que ir pensando en lo que es seguridad. Han aprobado una ley de seguridad ciudadana, pero que no es suficiente, pues, ¿no? Es decir, no se puede pensar en estas medidas nomás si no se piensa también en medidas sociales, como se está trabajando en temas de empleo, se está trabajando ahora en temas de industrialización, etcétera, etcétera. Y yo creo que son aspectos fundamentales para que haya una estabilidad social, y en esa medida el tema de la seguridad, digamos, el tema de la delincuencia se vaya definitivamente reduciendo, ¿no? Parte desde la educación. Y yo creo que en esos términos no se está pensando demasiado mucho, más allá de que si las autonomías tienen ciertas competencias o no en esto, que las tienen que abordar, y con mucho mejor perspectiva todavía, porque en las comunidades el tema de la seguridad ciudadana es un tema compartido, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, la comunidad asume estos aspectos, la comunidad aborda estos problemas. No vamos a pensar, digamos, no es casual, por ejemplo, que en los barrios, en las periferias, son los barrios las que se organizan para hacer seguridad ciudadana, ¿no? Instalan sus propios sistemas de alarma, sus propias formas de organización. Entonces, hay una corresponsabilidad, obviamente, de la sociedad en ese sentido, y en esa perspectiva hay que ir pensando definitivamente, ¿no? En futuras políticas. Ya. Bueno, tal vez para acotar es importante lo que mencioné. La seguridad ciudadana es un tema integral, ya lo hemos mencionado así, sí, que repercute también en el tema de la justicia, o viceversa. Y me explico. Un ejemplo, si en este momento hay un atraco a un librecambista en Santa Cruz, agarran al delincuente, lo llevan ante un estrado judicial, entonces ahí viene un tema que tú también apuntabas, que es la justicia, sí. A ver, abordar el tema de la justicia como tal es un tema que particularmente a mí me entristece, y me entristece porque se ve
que es un tema que todavía queda irresuelto. Es un tema que no ha tratado, no se ha abordado o no se han encontrado una solución que le dé, que revierta lo que en este momento vivimos. Es decir, si tú haces un estudio, y sería bueno que todos los temas que tú apuntabas lo abordemos en un tema específico, una agenda, correcto, en un tema específico, y lo vayamos desglosando poco a poco, pero vayamos dando una pequeña aproximación. Si uno va a las cárceles puede notar que están hacinadas, que muchos de los que están privados de libertad no tienen una sentencia ejecutoriada, correcto, que muchos otros quedan tal vez en el olvido, y otros, el tema penitenciario también es importante. A ver, si un hombre que está en la cárcel por hurto, por robo, está en un panóptico, en una cárcel, lo mezclas con un violador, lo mezclas con un autero, lo mezclas con un morrero o lo mezclas con un cogotero, ya estás generando que esa persona adquiera ciertas habilidades en función del relacionamiento que tiene con las otras personas. Entonces te das cuenta que es un tema un poco más que tiene que irse abordando de manera más integral. Las cárceles en el país es un tema que también a mi parecer están muy mal. Entonces, si abordamos el tema penitenciario, el tema de la justicia, el tema de la seguridad ciudadana, la retardación de los procesos, sí, la retardación de los procesos, pero es como una cadena, son eslabones que se van uniendo, y cada uno de estos eslabones repercute en el otro, y al parecer ninguno de los tres eslabones, por lo menos estos tres, quiere ceder. Es más, se van reforzando con el tema de la corrupción. Para nadie es indiferente que cuando uno tiene que enfrentar un proceso penal, al margen de la normativa y de los argumentos que te puedan a ti decir que tienes la razón, para nadie es indiferente que de por medio están también intereses de carácter económico, es decir, las juntuchas, y ese tipo de tratar de corromper a la justicia aún queda, es evidente. Porque yo en esta parte, Vidal, con relación al tema de la justicia, para ustedes también, querida audiencia, yo tengo una hipótesis y no sé si lo van a compartir, pero creo que ni este gobierno ni los anteriores gobiernos pueden cambiar la justicia porque temen tocar intereses políticos. Creo que ese es es un análisis muy particular que hago, pero me parece que no hay independencia tampoco, ¿no? No hay una independencia de poder, no hay una independencia de órgano, ¿no? De hacer las cosas posibles para que nuestro país avance, para que tengamos mayor justicia. Pero bueno, es una demanda que todavía está ahí en pie y que en las entrevistas que yo al menos hice, candidatos a diputados, senadores, dijeron, y sí, es algo pendiente que tenemos y que, esperamos tocar en la próxima legislatura este tema de la justicia. ¿Qué se puede hacer? ¿Reforzando la ley? No lo creo que me parece que parte más por acciones operativas, ¿no es cierto? Mayor recursos económicos, mayor recursos humanos, mayor equipamiento. Me parece que por ahí habría que partir, o también por endurecer las penas. No sé qué opinión tienen al respecto ustedes, compañeros. Bueno, en la Asamblea Constituyente, cuando se habló de ese tema, se habló de que los magistrados, digamos, tendrían, antes la figura de que eso se definía en Congreso, ¿no es cierto? ¿No? Pero por un acto de legitimidad se definió en la Asamblea Constituyente que eso se elija. Lamentablemente se definió nada más la designación, digamos, ¿no? Y hasta ahí está bien, el pueblo eligió, pero no se ha definido todavía una estructura de funcionamiento de la justicia, digamos, acorde a la Constitución, que no es un tema, yo creo, de presupuesto nomás, es un tema finalmente de estructura igual, de funcionamiento de la justicia, ¿no? Y en esa medida, como se ha definido solamente una lógica, que es la elección, que está bien, no está mal, es un acto de elección, finalmente la población lo elige, no se definió los otros mecanismos, y yo creo que ahí está todavía el problema, ¿no? Cómo funciona, cómo se da, se sigue todavía con los procedimientos anteriores. El tema de los recursos económicos evidentemente es un componente esencial. Se ha tratado de mejorar con una ley que se ha aprobado este año, que es para un poco acelerar los procesos, ¿no es cierto?
pero es una ley más, es decir, no soluciona integralmente esta cuestión, que es un tema, por supuesto, de intereses de poder, en fin, todos esos aspectos juegan ahí, ¿no? Y bien, amigos, amigas, bueno, ¿quieres decir algo, Vidal? Sí, un aspecto que me parece importante. A ver, si en este momento vamos a tratar de hacer una descripción de todo lo mal que está la justicia, que lo está, a partir de los criterios que se están virtiendo, lo importante acá es tratar de encontrar una solución. Y yo sugeriría que este tema lo vayamos abordando y tratemos de no tanto ver las debilidades de la justicia o del órgano o del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura o del Tribunal Agroambiental, sino veamos este tema de manera más integral, tal vez no queriendo eludir un tema tan importante, sino para no ser irresponsable en el abordaje del mismo, ¿no? Claro, sí, eso es importante, ¿no? Destinar un espacio íntegro para estos temas que nos hemos planteado de justicia, impuestos, fútbol, empleo, seguridad ciudadana. Lo vamos a hacer en programas íntegros, pero me parecía importante, ¿no? Ya como cierre de gestión, evaluar aspectos positivos, aspectos negativos, ¿no? Entonces es importante de alguna u otra manera reiterar estos temas que son de interés de la población. Antes de irnos a la pausa, vamos a estar con las conclusiones, ¿ya? Y para usted, querida audiencia, bueno, estamos ya en Año Nuevo, vamos a entrar en Año Nuevo, queremos poner algo, queremos ser más cool, ¿no? Más divertido al programa, ¿no? Vamos a regalarles un videíto especial, pero después de volver de la pausa. Vamos a un corte, pisando el tiempo. Humberto, tus conclusiones. Bueno, definitivamente el tema del mar ha marcado agenda, sigue marcando agenda, va a marcar agenda todavía, se ha posicionado muy bien, por lo menos en términos mediáticos y sociales está muy bien encaminado, en términos legales no los conocemos muy bien y por razones obvias, digamos, pero está muy bien encaminado. El país se ha posicionado a través también de la cumbre del G77, el Foro de Sao Paulo, un hecho histórico en Bolivia, principalmente para los movimientos de izquierda y en esta nueva lógica de llevar adelante esta nueva visión de país, del mundo, de integración, etcétera, ¿no? En el tema de las elecciones generales, una abrumadora victoria, con unos cuantos puntos, digamos, hemos bajado de las anteriores elecciones, pero al final una abrumadora victoria. Y las elecciones municipales me parece que están avisorando ciertas contradicciones internas, no por mérito de la derecha, sino por nuestras propias contradicciones internas. En el tema de las organizaciones sociales. En el tema, yo diría, del conglomerado de las organizaciones sociales con el MAS y PSP, el instrumento político, no es un mérito de la derecha, porque finalmente la derecha ahorita no tiene una perspectiva, no tiene una estructura bien sólida, de hecho no tiene una estructura como partido, como movimientos políticos de derecha, digamos, ¿no? Y eso es bueno también estas contradicciones internas, porque también nos van a permitir superar nuestras propias debilidades. En el tema de las demandas que decías tú, ¿no? Son como más bien desafíos. Para hacia adelante. ¿Ya? Un elemento importante que hay que destacar es el Código de Familia, se ha modificado el Código de Familia, principalmente en estos asuntos de las asistencias familiares, que era un vía crucis para las mujeres, primero que están sin esposo, con guaguas, y después hacer todo un proceso legal para el tema de las pensiones, ¿no es cierto? Ya en varios sentidos ya se ha aportado de gran manera en este aspecto, es un asunto importante. En el tema de la economía plural, tú mencionabas el tema de los impuestos, es decir, no tiene coherencia todavía los impuestos con lo que pregona la Constitución Política del Estado. ¿Por qué se habla de economía plural? Es un aspecto fundamental, es un tema todavía en perspectiva, es un desafío. Quiénes tienen que pagar impuestos, quiénes no, quiénes más, quiénes menos. Todos estos asuntos tienen que definirse basado en la Constitución Política del Estado. Es decir, no es de locos que se ha puesto economía plural finalmente en la Constitución, ¿no es cierto? En el tema del fútbol es un tema, pues, finalmente el Estado ha estado haciendo ciertos programas, ciertas políticas, no exclusivamente en el tema del fútbol, hay que mencionar el caso de las Olimpiadas, Juegos Estudiantiles, sino una serie de políticas con el tema de las obras con Evo Cumple, es decir, obras, principalmente hay un gran porcentaje en obras para infraestructura deportiva, por ende para jóvenes. En el tema de empleo, tú mencionabas para jóvenes, ¿no es cierto? Hace unas 2 semanas aproximadamente se promulgó una ley de créditos para jóvenes, ¿no? Es decir, un poco enmarcado también en la ley de juventudes, son como $20 millones que contempla
como te digo, educación, digamos, superación, ¿no? Enseñanza, academia, en fin. Es un poco enmarcado también el programa Mi Primer Empleo Digno, ¿no? Que se ha avanzado. En el tema de la seguridad ciudadana ya lo hablábamos, el tema de la justicia es un tema pendiente todavía, es el tema del Tribunal Supremo Electoral, es un tema todavía que tiene que superarse, ya se lo ha dicho desde las esferas de la oposición, desde las esferas, por supuesto, del oficialismo. El tema del tribunal efectivamente ha tenido muchos problemas, digamos, en este sentido, ¿no? Y como perspectiva de entrada ya para este año nos toca afrontar las elecciones municipales, que me parece que gran parte de la campaña va a pasar más bien por conciliación interna, digamos, a nivel de las organizaciones sociales, porque realmente en cierta forma hay ciertos desentendimientos, vamos a decir, ¿no? Ya. Bueno, Vidal. A ver, no voy a mencionar cada uno de los aspectos o la agenda que tú has mencionado que deberíamos haber debatido, porque nuevamente reitero, esto requiere un espacio más amplio, donde la discusión sea de carácter más integral, y imagino que vamos a tener ese escenario. Simplemente quisiera apuntar un hecho que me ha parecido muy importante este 2014, y es el siguiente. Las elecciones del 2014, que se han dado en octubre, nos han dado un claro resultado. Tenemos a un gobierno que ya está cumpliendo los 10 años, si no me equivoco, que viene desde el 2006, que tiene un fuerte respaldo popular. Este respaldo popular le ha garantizado tener la mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tiene 2/3 en ambas cámaras. Este poder, que al parecer para algunos críticos es como un cheque en blanco, o estamos orillándonos hacia una democracia, hacia un sistema no muy democrático, particularmente considero de que es una lectura tal vez cerrada. Si bien en este momento tenemos un sistema político en el cual el sistema de partidos se ha resquebrajado, ya no tenemos como en las elecciones de los años 80, 10, 15, 20, más de 5 partidos. Ahora tenemos un partido con una musculatura y un alcance nacional tan grande que en este momento se ha planteado el objetivo de poder tener presencia y avanzar con relación a la elección del 2010 en los 9 departamentos y en los 339 municipios. ¿Cuál es la lección que me queda de esto? Y tal vez es algo que quisiéramos compartirlo con la ciudadanía. El gobierno ha realizado y ha llevado a cabo una agenda en la cual está implementando ciertas políticas como la industrialización, como la nacionalización, como los proyectos Mi Agua 1 y 2, que son iniciativas que tienen, y se debe dar el mérito respectivo. Sin embargo, es importante tal vez pensar muy bien en las elecciones subnacionales acerca del rol que vayan a cumplir los actores locales y estos líderes. ¿Qué quiero decir? Que el elector, cuando vaya a las urnas del 2015, tiene que depositar su confianza en ese candidato que realmente va a resolver los problemas de la ciudadanía. Entonces, particularmente yo me inclino por un contrapeso, por un equilibrio en el sistema democrático, en la relación de poder, pero eso mucho depende sobre todo del ciudadano. Y yo simplemente quisiera concluir con eso, que el 2015 la voz del pueblo, la voz de la ciudadanía va a decirnos si va a respaldar aún más al proyecto hegemónico del movimiento del socialismo, o se va a ver un escenario de equilibrio, ¿no? Que por lo menos en un sistema democrático sería algo saludable. Y bien, amigos, amigas, entonces llegamos a la conclusión de nuestro último programa del 2014. El 2015, el sábado 3, estaremos de retorno. Y les anticipaba que tenemos un video preparado, no sé a cuántos les gusta la cumbia, pero vamos a despedirnos así del año, con cumbia, con mucha festividad, para que el 2015 nos vaya bien y para que todos vivamos felices, alegres. Sergio nos preparó un material especial, no sé si ya está el material, Sergio, entonces simplemente agradecerles, gracias por este año, que tengan felices fiestas. La cara, un pasadito caliente de esos que a ustedes van a encantar. Para mí, ¿no? La repandilla. Vamos con el video, por favor, Sergio. Chao.